Proyecto Narradores, en nuestra sección Leyendas del Estado de Aguascalientes. El día de hoy, el fantasma del jardín. Por el año de 1851 llegó a la ciudad de Aguascalientes un grupo numeroso de personas procedentes de Guadalajara, invitado por don Mariano Camino, iniciador de la primera exposición de industria, artes, agricultura y minería que se verificaba en las fiestas de San Marcos de ese año. Don Felipe Rey González fue uno de los que llegaron a probar fortuna. Él era familiar de Luis González, uno de los primeros colonos del barrio de San Marcos, y pensó le sería más fácil establecerse en ese lugar por tener un pariente. Se inició con una pequeña tienda durante la feria y como tuvo éxito, no dudó en comerciar en abarrotes y radicar por una temporada en esa villa. Como en todo negocio, al principio le fue difícil, pero poco a poco se fue dando a conocer y ya que había reunido 8,000 pesos, que sumado a su capital le daban 40,000, pensó vivir definitivamente en Aguascalientes. En la calle de Flora, al lado norte del jardín, construyó su casa, la que por muchísimos años ocuparon los descendientes del señor González. Don Felipe González, temeroso de que alguien le fuera a robar su capital, que ya había aumentado, se dedicó a comprar alhajas así como oro macizo y sintió que en su casa no estaría seguro su tesoro, ya que la gente sabía que don Felipe Rey González tenía mucho dinero y que compraba oro así como joyas. Varias noches no pudo dormir pensando en dónde podría guardar su dinero. No lo comentó ni con su mujer por el miedo de que ésta tuviera alguna indiscreción con alguien y pensó que el lugar más seguro sería el jardín de San Marcos. Nadie iba a pensar que en ese lugar se enterrara un tesoro y mucho menos iban a escarbar para buscar dinero. Y al pie de un gran fresno, entre un gran bosque de rosales, en el ángulo norte y oriente del jardín, una noche oscura, alumbrado únicamente por una vela que se apagaba a cada instante por el aire, Felipe enterró una caja de lámina y madera de buen tamaño en donde había depositado su tesoro. El señor González, que aún tenía su negocio, con frecuencia pasaba frente a su entierro, invitaba a sus amistades a tomar el fresco en el jardín y se sentaba en el barandal frente a su tesoro enterrado. Invitaba a sus amigos a charlas, a jugar albures haciendo apuestas fabulosas o de perdida entretenerse jugando con la matatena. Así pasó algún tiempo. Un día un grupo de amigos de don Felipe comenzaron a jugar albures. Todo era alegría y entusiasmo, hasta que alguien hizo trampa y comenzó la algarabía. Hubo insultos, gritos y de pronto salieron a relucir las pistolas y sin más escucharon varios tiros. La gente se dispersó despavorida. A un hombre que corría por la esquina de Flora y Rivera le alcanzó un tiro que lo dejó muerto al instante. 2 más fueron heridos gravemente. Don Felipe Rey González palideció ante aquel zafarrancho y no supo qué hacer. Aterrado volteaba a ver a su tesoro e inmóvil permaneció un rato en ese lugar, hasta que llegó la policía y, sin más, se lo llevaron preso hasta que se aclarara aquel pleito donde había un muerto y 2 heridos. Durante algún tiempo don Felipe estuvo preso. Una de sus más grandes preocupaciones era su tesoro enterrado en el jardín de San Marcos, del que nadie estaba enterado. Aquello lo hizo enfermarse gravemente. Tenía una pena moral que nadie conocía y lo estaba acercando a la tumba. El señor González se encomendó a la Virgen del pueblo. Le ofreció parte de su tesoro así como una misa solemne de 3 padres, orquesta y cohetes si salía de aquel tormento y continuaba con su vida normal, ya que él no había sido culpable del pleito entre sus amigos. Un buen día, sin más ni más, le notificaron a don Felipe Rey González que salía por falta de méritos. No lo podía creer. Se pellizcaba para ver si no soñaba, y al estar frente a la puerta de salida del reclusorio y ver a su familia y amigos, no pudo más que ponerse a llorar. Antes de llegar a su casa, pidió bajarse en el jardín de San Marcos. Caminó por el lado norte hasta llegar a su rosal consentido, en donde estaba enterrado su tesoro, para después disponerse a llegar a su casa, en donde le esperaba una fiesta que le habían organizado sus amigos. Al pasar los días de euforia, tranquilidad y alegría,
Don Felipe continuó con su vida cotidiana. Hablaba de lo bien que le hacía caminar por el jardín, sentarse en el barandal a tomarse el aire fresco y escuchar el trino de los pájaros. Y sus amigos llegaban a jugar albures en aquel lugar de reunión que había hecho don Felipe Rey González. Pasado algún tiempo, el señor González volvió a estar muy enfermo. No se levantaba. Lo único que le hacía animarse era dar una vuelta por el jardín, lo que pedía mañana y tarde. Pero llegó el día en que el pobre hombre no podía caminar. Había perdido el aliento hasta para hablar y así se le fue apagando la vida. Antes de morir quiso hablar con su mujer, pero ya no pudo. Le señalaba el jardín, el templo, pero nadie entendió lo que era su última voluntad. El ofrecimiento que le había hecho a la Virgen del pueblo nunca lo cumplió, y con ese remordimiento se fue a la tumba. Después de su muerte, los vecinos aseguraban que se aparecía todos los días a la misma hora en el jardín de San Marcos, que se le veía caminando por el lado norte. Llegaba a la puerta de la iglesia de San Marcos y desaparecía, y desde entonces se le conoce como el fantasma del jardín. Nadie supo del tesoro. No se sabe si alguien lo encontró o todavía se encuentra sepultado en ese lugar. Aún en nuestros días persiste esta creencia, por lo que muchas personas se rehúsan a atravesar el jardín a altas horas de la noche. Solamente durante la feria de San Marcos es cuando se ve concurrido por las noches, por no conocer los fuereños la leyenda y porque los lugareños se sienten acompañados por los cientos de personas que disfrutan de este legendario y romántico parque. Leyendas del estado de Aguascalientes. Proyecto Narradores.